el sufrimiento de los profetas. Desde el principio de los tiempos hasta hoy, los enemigos de Dios niegan la verdad y no confiesan sus pecados. Siempre han buscado el sufrimiento de los profetas mensajeros de Dios. Los han perseguido, los han encarcelado y torturado hasta matarlos. Muchos profetas experimentaron las muertes más dolorosas. Sin embargo, nunca retrocedieron, pues tenían el conocimiento de la verdad y con gozo entregaron sus vidas en la tierra, ya que su recompensa está en el cielo. El profeta Abel. Podemos ver en la historia de la Biblia, según Génesis 4:1 al 12, Abel fue un profeta de Dios que recibió la revelación sobre la ofrenda correcta que él debería de dar a Dios. Abel entendió que debía ser sacrificado los primogénitos de sus ovejas y sangre debía ser derramada, como fue en el principio con el pecado original. Pero Caín, en su religiosidad, no tuvo esta revelación y Dios no miró con agrado su ofrenda. Es por esto que Caín se enfureció en contra de su hermano y planeó matarlo. Un día, estando ambos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y de esta forma daría muerte a Abel. Y aún por lo que hizo, no se arrepintió, pues no lo confesó y ocultó el hecho, negando haberlo matado. El profeta Jeremías. La persecución y sufrimiento que vivió el profeta Jeremías fueron considerables en número. En los capítulos de la vasija rota, la cual fue la razón para su encarcelamiento y tortura. Jeremías 19, 1 al 20. Consiste en que Jeremías se atrevió a anunciar la destrucción del país y de su capital, Jerusalén. Pues de nada sirven las alianzas si no van acompañados por una auténtica unión en fraternidad en torno a Dios. Y estas mismas amenazas contra Judá y Jerusalén, en este caso por escrito, son la causa de la orden de búsqueda y captura contra Jeremías y Baruc. Finalmente, tras el asesinato de Gedalías, Jeremías fue perseguido porque algunos judíos querían ir a refugiarse a Egipto, pero Jeremías no lo apoyó. Entonces lo privaron de libertad y lo llevaron a Egipto, prácticamente secuestrado. Allí le quitaron la vida por decir su palabra honrada. El profeta Elías. Podemos ver el sufrimiento del profeta Elías durante el reinado de Acab en Israel, ya que Elías condenó fuertemente la idolatría del pueblo de Israel, que había dejado los mandamientos de Jehová, siguiendo a los Baales. Primera de Reyes 18:17. Así, Elías profetizó que no habría más lluvia, hasta que él mismo diga lo contrario. Elías mismo desafió a 450 profetas de Baal para mostrar al verdadero Dios en el monte Carmelo y de esta manera mostrar al Dios auténtico. Y después de esto, la esposa de Acab, Jezabel, conociendo que sus profetas habían sido muertos a espada por Elías, inició persecución contra él y declaró matarlo. Elías huyó, y tanto fue su tormento que pidió a Jehová Dios que le quitara la vida. Pero Dios nunca lo dejó y siempre lo guardó. Y un día un carro de fuego vino
y Elías subió al cielo en un torbellino sin conocer la muerte. Segunda de Reyes 2:11. El profeta Isaías. Podemos encontrar también en la Biblia al valiente profeta Isaías, llamado por Dios. Isaías fue un firme opositor a la política de alianza de los reyes y llamó a confiar en la alianza con Jehová Dios antes que las alianzas con los reyes terrenales. Isaías fue perseguido por exigir a Judá que volviesen a ser un pueblo con la confianza puesta en Dios y no en una religiosidad que pensaba poder forzar a Dios a su favor, ni el apoyo de ídolos como lo eran las armas sirias y de cualquier otro imperio. Su ministerio llegó a durar casi medio siglo, desde el gobierno de Azarías, el cual era el rey de Judá, hasta los tiempos de la monarca Manasés, para ser finalmente asesinado, aserrado, durante la persecución provocada por este rey. El sufrimiento de los profetas desde el Nuevo Testamento hasta la actualidad. Hemos visto en el Antiguo Testamento, descrito en la Biblia, los profetas e hijos de Dios han sido perseguidos por la simiente de Caín, es decir, los hijos del diablo. Al llegar al Nuevo Testamento, el primer personaje que encontramos es Juan el Bautista, también llamado el que clama en el desierto, tal y como él mismo lo declaró. Él era el que tenía la verdad sobre la tierra en su generación, verdad que provocaría la ira de los hombres religiosos y el gobierno, llegando a ser encarcelado y posteriormente decapitado, como lo podemos ver en Mateo 14, 1 al 12. Luego de Juan el Bautista vino Jesús de Nazaret, descrito como el Hijo de Dios y profeta de los judíos. Y una vez más se vuelve a repetir la historia. Jesús traía la palabra de Dios para su generación, pero la gente no lo quería escuchar. Veamos cómo los religiosos de su tiempo oían las palabras que decía Jesús en contra de ellos. En Mateo 12:34, ellos lo llamaban injuria, pero hoy sabemos que era la verdad. También se escandalizaban por las palabras dichas: soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces ellos, al igual que su padre Caín, fueron en contra de Jesús, persiguiéndolo, injuriándolo y acusándolo de tal manera que fue apresado. Y en el momento en que Jesús y Barrabás fueron puestos para que el pueblo eligiera a quién liberar, los principales líderes religiosos incitaban a la gente a elegir a Barrabás antes que a Jesús, como lo podemos ver en Mateo 27:20. Y posteriormente, para que Jesús fuera crucificado, según Lucas 23:1 al 25. En el momento en que Jesús fue crucificado, mostraba una vez más que en cada generación los hombres de Dios eran perseguidos. Si seguimos la cronología que nos muestra la Biblia, encontramos a Pablo, que tenía la calidad de apóstol, según Gálatas 1:1, pero a causa de su llamamiento, comisión y su mensaje, hoy podemos saber que era un profeta que vino para hacer la luz a las naciones, como está escrito en Hechos 13:47. Al igual que Juan el Bautista y Jesús,
Pablo fue perseguido por los hombres religiosos de ese tiempo. Pablo fue de ciudad en ciudad, predicando la palabra de Dios para su tiempo, a pesar de la persecución que sufría, llegando a ser arrestado, golpeado por causa de sus palabras. No se encuentra en la Biblia cómo fue asesinado, pero se tiene el fiel testimonio de su persecución a manos de los hombres religiosos de su tiempo, dando cumplimiento a la profecía hecha por Jesús en Mateo 23:34. Y sobre la base de esta profecía, si dirigimos nuestra mirada a lo largo de la historia de la humanidad, encontramos hechos notables, como fue la Inquisición instituida en 1229 por la Iglesia Católica Romana, quien exterminó completamente a los albigenses. En 1384, Juan Wycliffe, profesor en Oxford, fue quemado vivo sobre la hoguera a causa de su predicación. En 1415, Juan Hus, rector de la Universidad de Praga, fue quemado vivo sobre la hoguera a causa de su predicación. Del año 1540 a 1770, cuando 9 millones de cristianos fueron quemados vivos, enterrados vivos, decapitados por la Iglesia Católica Romana. Una y otra vez la historia repitiéndose ante nuestros ojos. Profetas e hijos de Dios según la palabra de su tiempo. Pero, ¿qué hay de hoy? Todos estos profetas e hijos de Dios vivieron hace muchos años. Pero ¿qué hay de hoy? Tenemos la posibilidad de encontrar a un verdadero profeta que habla en contra de los sistemas religiosos de este tiempo, que condena duramente el pecado. Pero, ¿quién es este hombre? Kaku Philip fue detenido sin orden de arresto el viernes 13 de mayo del 2016, hacia el anochecer, por 5 policías del Servicio General de Inteligencia de Costa de Marfil, acusado de retar a la autoridad del Estado, incitación al odio religioso y radicalismo religioso. El 20 de mayo del 2016 fue llevado a la Fiscalía General de Abiyán, donde pasó el día en una pequeña celda llena de personas. De allí, en la noche del 20 de mayo, ese día después de su detención, le fue decretado el encarcelamiento y lo trasladaron a la hamaca, la gran prisión de Abiyán, yendo totalmente en contra de las leyes de su país. El viernes 3 de junio del 2016, compareció ante el Tribunal de Gran Instancia de Abiyán, y para el proceso el tribunal eligió al gran fiscal católico, Yeo Abel. Durante el proceso le dijeron que no utilice versículos bíblicos, porque no están en una iglesia, sino en un tribunal. Apenas podía hablar sin ser interrumpido. El fiscal de la República había requerido 10 años de prisión firme en contra de Kaku Philip por decir que él era el único profeta de Dios sobre la tierra y que una mujer no tiene el derecho de predicar en una iglesia delante de los hombres. Cuando requirió los 10 años de prisión firme en contra de Kaku Philip, unos fieles de las iglesias evangélicas bailaban ante el tribunal insultándolo. Pero el juez, que era musulmán, decidió pronunciar el veredicto. Y fue el lunes 6 de junio del 2016, condenando a 1 año de prisión firme, con 5 años de prohibición de predicar el evangelio y 5 años de privación de
todos sus derechos. Kaku Philippe sufrió todas estas cosas a causa de su mensaje y a causa del enojo de los religiosos de este tiempo, mostrando una vez más a los hijos de Dios y a los hijos del diablo. Hoy los hechos declaran ante los hombres la verdad. Hebreos 11:36 al 38. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Así fue desde el principio de los tiempos. La posteridad de Caín persiguieron, torturaron y mataron a los verdaderos profetas de Dios. Sin embargo, mientras existan hijos e hijas de Dios, Dios continuará enviando profetas a la tierra, pues la obra de la salvación es creer en aquel que Él ha enviado. Aplicación oficial del profeta Kaku Philippe para Android y iPhone. Fotos y videos, canciones y sermones. Todo el mensaje del profeta Kaku Philippe en una sola aplicación gratuita. ¿Amas a Dios? ¿Estás buscando la salvación? Cualquiera que sea su aflicción religiosa, la aplicación Profeta Kaku Philippe Oficial es para usted.